Muy bien, saludos a todos los que nos están viendo el día de hoy, hablando justamente de nuestra serie basada en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar estudiando un pasaje que es bastante difícil. No es un pasaje difícil porque sea complicado de entender, sino que es un pasaje muy difícil porque el tema del cual vamos a estar hablando el día de hoy es un tema que puede llegar a tocar fibras muy sensibles, y que es un tema para algunos o quizá para muchos de nosotros es un tema muy delicado. Hoy vamos a estar entonces retomando nuestro estudio basado en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar estudiando el capítulo 10 a partir del versículo 1 y hasta el versículo 12, y el tema del día de hoy es nada más y nada menos que el divorcio. Pero me gustaría, antes de comenzar con el estudio en la palabra de Dios en este día, poder tener un tiempo de oración y poder poner la palabra de Dios en sus manos y este estudio para que sea Él hablando a nuestra vida y hablando a nuestro corazón. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de venir hoy y abrir tu palabra y poder estudiarla juntos, y sobre todo en un tema tan especial, en un tema tan complicado, en un tema tan sensible para muchos. Que Dios sea realmente tú hablando a nuestro corazón, y que cualquier persona que escuche este mensaje, que pueda ser un mensaje de ánimo, que pueda ser un mensaje que traiga esperanza y que sea un mensaje que pueda acercarnos a ti. Queremos dejar este tiempo en tus manos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces estamos en Marcos capítulo 10 a partir del versículo 1. Vamos a estar dándole lectura a los versículos, y sabes, es interesante porque durante todos estos fines de semana que hemos estudiado acerca de este Evangelio de Marcos, hemos encontrado muchos pasajes que han sido de ánimo, hemos visto muchos milagros espectaculares, hemos visto grandiosas obras que nuestro Señor hizo, y a lo mejor hasta ahora todos los temas han sido de mucho ánimo y han sido ver la poderosa mano de Dios. Pero llegamos a este capítulo y es un pasaje un poco interesante, un poco diferente, porque no va a hablar acerca de algún milagro o de alguna gran señal que nuestro Señor haya hecho, sino que va a hablar acerca de un tema muy personal y va a hablar acerca de un tema que es sumamente íntimo para muchos de nosotros. Vamos a darle lectura al pasaje y después vamos a ir estudiando algunas verdades en cuanto al tema del divorcio. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, te repito, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 12, dice así: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, de la misma manera. Y sabes, en primer lugar, hablando acerca de este tema, hablando acerca del divorcio, la primera verdad que podemos descubrir o la primera verdad que podemos encontrar es que el divorcio va a ser un tema controvertido, va a ser un tema muy controvertido, de hecho. Hay algunas personas que en este tema del divorcio
Hay algunas personas que van a estar en favor, hay algunas personas que todo lo contrario, que van a estar en contra. Hay algunas personas que van a decir es que por el bien de nuestros hijos lo que más conviene es divorciarnos. Y algunas personas por otro lado van a decir el matrimonio es una de las cosas o es una de las situaciones que más van a afectar a la vida de los hijos. Algunas personas van a decir por un lado, divorciarme fue lo mejor que me pudo llegar a haber sucedido, y algunas personas por otro lado van a decir el divorcio se ha convertido en el evento o en la situación más devastadora que me ha tocado enfrentar en mi vida. Mientras por un lado algunas personas hablan y fomentan el matrimonio, por otro lado la tendencia que vemos en nuestros días es todo lo contrario. La tendencia que nosotros encontramos es cada vez más personas divorciándose. Es un tema, como te decía, difícil, no porque sea difícil de entender estos pasajes, de hecho son pasajes muy claros, sino que es un tema difícil por la carga emocional que este tema puede llegar a atraer a nuestras vidas. Es un tema difícil hablándolo desde el punto de vista social, y es un tema también que va a ser muy controvertido en las iglesias. Es un tema del cual pocas personas quieren hablar porque es un tema tan íntimo que muchos piensan o muchos pensamos es un tema en el que absolutamente nadie tiene que meterse o tiene que importarle. Es un tema también muy complicado, es un tema controversial porque quizá, como veníamos hablando en los otros fines de semana, no eran a lo mejor pasajes que tocaran lo más profundo, las fibras más profundas de nuestra vida, pero sin duda el tema del divorcio es un tema que va a llegar a lo más profundo y que de alguna manera va a confrontarnos con nuestra realidad de nuestro matrimonio con Dios. Así que por donde lo veamos, es un tema muy controvertido, y estudiando los pasajes vamos a descubrir más razones por las cuales el divorcio no solamente es controvertido al día de hoy, sino que ya mucho antes también era un tema polémico y era un tema controvertido. Me gustaría darte algunas estadísticas y algunos números para que nosotros podamos entender un poquito más esta situación del divorcio específicamente en nuestro país. Sabes, durante los últimos años, específicamente a partir del año 2013, es cuando se ha notado con mayor evidencia dos situaciones. Una, que los divorcios año con año van aumentando. La tasa de divorcios anualmente en nuestro país es de aproximadamente el 6.5%, y cada año esta tasa va aumentando, 6.5, 6.5, 6.5. No solamente la tasa de divorcios en nuestro país va aumentando, sino que por otro lado la tasa de matrimonios va disminuyendo. Así que son dos situaciones que directamente van a pegar fuertemente a la familia y al concepto de matrimonio. Por un lado, los divorcios subiendo 6.5% anualmente, y los divorcios la tasa decreciendo 5% anualmente. Durante el año 2018, porque todavía no tenemos datos más recientes, todavía no tenemos datos del año pasado y este año 2020 todavía no termina, durante el año 2018 hubo exactamente 156.556 divorcios. Podríamos cerrar la cifra en 156,000 divorcios en el año 2018. Año 2019 todavía no hay información, y como te decía, año 2020 todavía no ha terminado. Para que nos demos una idea de qué tan severo y qué tan crítico es este asunto del divorcio, podemos quizá compararlo con el tema que está en boca de muchos en estos días, con el coronavirus, o con el nuevo coronavirus o el COVID-19. ¿Sabes? La primera muerte que se registró en nuestro país por coronavirus fue aproximadamente hace 4 meses. Durante estos 4 meses, la cantidad de personas que han fallecido como por causa del coronavirus o del COVID-19 han sido 43,000 personas, 374 al día de hoy. Podríamos cerrar la cifra, si quieres, en 44,000 personas en un periodo de 4 meses. Es decir, si nosotros hacemos cuentas, durante estos 4 meses, por causa del COVID o por causa del coronavirus, ¿cuántas personas han muerto? Si cerráramos la cifra en 44,000 muertos por esta pandemia, estaríamos hablando de que cada mes han muerto más o menos 11,000 personas.
Pero, ¿sabes? Si nosotros tomamos la cantidad de divorcios del año 2008, es decir, si nosotros tomamos estos más de 156,000 personas que se divorciaron en un año y lo dividimos por la cantidad de meses en el año, nos daría por resultado que más o menos por mes, hace 2 años, ni siquiera estamos hablando de cifras actuales, desde el 2018 o en el 2018, se divorciaron en promedio 13,000 personas por mes. Así que si nosotros tuviéramos que hablar de una pandemia, la pandemia del divorcio es mucho más grande y es mucho más cruda y afecta a mucho más personas de las muertes que ha causado el coronavirus. Sin ir mucho más lejos, hace apenas un par de semanas, 2 lunes atrás, el lunes 13 de julio, se aprobó en la Ciudad de México una ley que autoriza a partir de ese lunes 13 de julio los divorcios en línea. Ya no es ni siquiera necesario un juicio, puedes meterte a internet, te piden 3 requisitos únicamente. Uno de esos requisitos es que tu pareja tiene que estar de acuerdo, pero si tu pareja está de acuerdo, ya no necesitas hacer todo un proceso, solamente entras a la página por internet, das tu firma electrónica, tu pareja da su firma electrónica de consentimiento, en un periodo de más o menos 30 o 45 días, estás divorciado, gratis. Así que es un tema que obviamente pega muchísimo a nuestro país, ¿sí? A lo mejor si tú estás escuchando este mensaje y dices, bueno, gracias a Dios no es mi problema, yo ya tengo como 5 años de casado, ya tengo 10 años de casado, tengo 15 años de casado, así que si no me pasó durante todos estos años, si ya tengo 15 años de casado y he aguantado y no me he divorciado, lo más probable es que ya no va a suceder, que ya la libré y no soy parte de las estadísticas. Me gustaría darte un dato más, estadísticas de porcentajes en cuanto al divorcio, porque sabes, el divorcio, las parejas que se divorcian, en su mayoría se divorcian, adivina cuándo, podríamos decir el 26%, prácticamente el 27% de los divorcios que suceden después de 21 años de casados. La mayoría de los divorcios en nuestro país, por lo menos, suceden después de 21 años de haber estado casados. Así que si tienes 5 o 10 años o 15 años y piensas que ya la libraste, espera, porque probablemente no. La mayoría de los divorcios surgen después de los 20 años de casados. Y es muy normal y es muy comprensible porque probablemente es la etapa en la que los hijos dejan el hogar a partir de los 18, a partir de los 20, y las parejas se encuentran solas y descubren que tienen menos cosas en común de las que ellos pensaban. Y descubren que tienen más cosas en contra de las que ellos pensaban. Y después de tantos años que se encuentran solos y que comienzan a vivir una vida sin hijos, se dan cuenta que finalmente el matrimonio no es lo que ellos habían estado esperando. 27% prácticamente de los divorcios suceden después de 21 años de haber estado casados. 21% de los divorcios surgen en los primeros 5 años de matrimonio y 17% de los divorcios surgen entre los 10 y 15 años de haber estado casados. Así que son datos crudos, son datos reales, pero ¿sabes lo que menos quisiera con este mensaje? Lo que menos quisiera con este estudio es llegar a transmitir juicio. Si tú has quizá experimentado un divorcio en tu vida, y más bien quisiera transmitir en estos minutos empatía, aunque yo no he pasado por una situación así, pero entender un poco lo que puede llegar a estar viviendo cada uno de nosotros. Y más bien poder darte en estos próximos minutos un mensaje que, a pesar de quizás haber experimentado una situación como el divorcio, que pueda ser una situación esperanzadora. Y es un mensaje para todos. ¿Sabes? Cuando nuestro Señor Jesús dice estas palabras ahí en este lugar, con toda esta multitud, no solamente estaban los fariseos, no solamente estaban sus discípulos, sino que seguramente en esa multitud o en ese grupo de miles de personas había personas casadas, hombres con mujeres, había personas que probablemente se habían divorciado, tanto hombres como mujeres. Muy seguramente habría también dentro de esa multitud personas solteras que todavía no se habían casado, seguramente había niños y habían jóvenes. Así que este mensaje es para todos y tiene un mensaje para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros,
quizás en mayor o en menor escala, pero yo creo que todos hemos sido víctimas o hemos sufrido consecuencias por el divorcio. A lo mejor no el divorcio de manera personal, pero yo creo que todos de alguna manera hemos experimentado los graves efectos que tiene el divorcio. Yo te aseguro que cada uno de nosotros hemos tenido algún amigo o alguna pareja de amigos cercanos con los cuales hemos llegado a tener cierta relación. Yo por lo menos te podría decir de 2 parejas que en un momento fueron muy buenos amigos, grandes amigos, que tuvimos cierta participación en su boda y que se divorciaron. Amigos cercanos y amigos entrañables, no amigos con los que uno se ve muy rara vez. Así que cada uno de nosotros tenemos por lo menos una pareja de amigos que se han divorciado. A lo mejor no es una pareja de amigos, pero a lo mejor hemos sido afectados por el divorcio de algún familiar, a lo mejor algún familiar no tan directo, algún primo o algún tío, pero a lo mejor algunos de nosotros hemos sido afectados por el divorcio de algún familiar más cercano, a lo mejor un hermano, una hermana, o a lo mejor vienen a tu mente recuerdos del divorcio de tus padres. Y te decía, el objetivo de este estudio no es volver a abrir heridas que quizá ya estaban cerradas, sino poder tener una palabra de ánimo y poder tener una palabra de esperanza. Y a lo mejor lo más difícil, si bien a lo mejor te ha tocado el divorcio de alguna pareja de amigos, algún familiar no directo, o a lo mejor algún familiar directo, en el peor de los casos quizás también has sido afectado por haber atravesado tú mismo o tú misma una situación de divorcio, que tu matrimonio se haya destrozado y que haya concluido en un divorcio. Así que de alguna manera cada uno de nosotros por diferentes razones hemos sido afectados. Sabes, las víctimas de esta guerra del divorcio son a veces mucho más de las que nosotros podamos llegar a pensar, porque cuando sucede un divorcio no solamente afecta a las personas que se están divorciando, sino que afecta a todo un círculo amplio de personas, empezando desde los hijos, en caso de que los hubiera, familiares como quizá mis padres, si yo me divorcio, ¿cómo afecta esto a mis padres? A un círculo de amigos, socialmente afecta también. Y ni hablemos en el contexto de una iglesia, cómo un divorcio puede llegar a afectar. Así que te decía, los caídos, los heridos, los afectados en esta guerra llamada divorcio son un círculo mucho más amplio que aquellas personas que en este caso se estarían divorciando. Así que te decía, en primer lugar es un tema controvertido. Sabes, la situación es muy interesante porque dice acá en Marcos capítulo 10, versículo 1, que Jesús deja una región, prácticamente es la región de Capernaum, donde él había estado haciendo su ministerio, donde había estado haciendo muchos milagros. Esta región de Capernaum, si tuvieras el mapa de frente, estaría del lado derecho del mar de Galilea, que también durante estos meses lo hemos estudiado mucho, y ver otra región, a la región, digamos, del lado derecho del mar de Galilea y hacia el sur. ¿Sí? En esta región a donde él estaba nuevamente enseñando es interesante porque uno de los lugares que eran muy conocidos de ese lado del río Jordán es justamente una región que se conocía como Perea. A lo mejor no te dice mucho esta región, pero si nosotros recordamos un poco lo que estudiamos en Marcos capítulo 6, ahí estudiamos algo que sucedió en esa región. En esa región estaba gobernando nada más y nada menos que un hombre llamado Herodes, ¿sí? Herodes Antipas. ¿Qué nos narra Marcos capítulo 6 acerca de la historia de Herodes Antipas? Que había sido un hombre que justamente había repudiado o se había divorciado de su mujer para casarse nada más y nada menos que con la mujer de su hermano, Felipe. Hay una historia muy bizarra, muy extraña, porque no solamente se divorcia de su esposa para casarse prácticamente con su cuñada, en un momento la hija de esta mujer le hace un baile, es decir, su hijastra hace un baile, muchos coinciden que era un baile erótico, sensual, a su padrastro, podríamos decir, y este hombre le encanta, le fascina,
algunos piensan que incluso se enamoró de su propia hijastra y le dice, le complació tanto este baile que le dice, pídeme lo que quieras. Y quizás recordarás que lo que pide esta mujer, Salomé si no me equivoco, le dice, ¿sabes qué? Aconsejada por su madre, le dice, quiero que hoy mismo me traigas en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Sabes por qué estaba muriendo Juan el Bautista? Justamente porque él, conociendo el contexto de Herodes y habiendo estado en contra de su divorcio y en contra de su nuevo matrimonio, se ganó la enemistad de estos líderes, de estos gobernantes, y eso le costó la vida. Así que imagínate, encontramos a Jesús en esta misma región. Vienen estos fariseos para hacer una pregunta y dice claramente el pasaje que el motivo de esta pregunta era para provocarlo, era para tentarlo, era para hacer caer. Si Jesús manifestaba su repudio total y su indignación en contra del divorcio, muy probablemente nuestro Señor Jesús correría la misma suerte que corrió Juan el Bautista por oponerse al divorcio y al nuevo de matrimonio de Herodes Antipas. Así que todo este contexto no es circunstancial que justamente hayan llegado los fariseos, que justamente haya sucedido en ese lugar y que justamente lo hayan cuestionado o le hayan preguntado respecto a este tema del divorcio, sino que era todo parte de este plan para hacer caer a nuestro Señor Jesús. Pero te decía, este tema del divorcio es un tema muy controvertido, porque si te das cuenta, la pregunta que le hacen los fariseos a nuestro Señor Jesús, ahí en el versículo 2 dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ahora, este mismo pasaje o esta misma historia la vamos a encontrar nosotros en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, lo puedes leer más adelante. Mateo añade algunos detalles extra que no encontramos aquí en el Evangelio según San Marcos. Pero en el versículo 2 específicamente, cuando los fariseos le preguntan si es lícito al marido repudiar a su mujer o divorciarse de su mujer, Mateo añade una frase que dice si es lícito repudiar o divorciarse de su mujer, y añade Mateo por cualquier causa. Esta frase no está aquí en Marcos, pero sí está en Mateo. Ahora, con esta pregunta, nosotros ya de partida entendemos que los fariseos daban por hecho que el divorcio era algo lícito, porque si te das cuenta, su pregunta no tiene que ver con el hecho de decir, ¿es lícito divorciarse o no es lícito? Ellos estaban ya dando por hecho que divorciarse era algo lícito, era algo permitido. ¿Cuál era su duda o cuál era su pregunta? ¿Es lícito divorciarse o es lícito repudiar a tu mujer por cualquier causa? El problema no era divorciarse o no. El problema era que si por cualquier causa podías divorciarte o no podías divorciarte. Y después dice, ahí respondiendo nuestro Señor Jesús en el versículo 3, dice, ¿qué mandó Moisés? Para entender este pasaje, evidentemente, nosotros tendríamos que remontarnos unos años atrás al libro de Deuteronomio y poder estudiar y poder leer justamente qué es lo que había dicho Moisés. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que vayas ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 24. Solamente vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos de Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, porque a este pasaje es al que nuestro Señor Jesús va a hacer referencia para responder la pregunta de estos fariseos. Dice así, y fíjate, hay 2 frases ahí que me gustaría que prestes atención, porque justamente estas 2 frases son las que van a hacer que el tema del divorcio sea un tema controvertido. Dice así Deuteronomio 24 en el versículo 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, fíjate esta frase, y si quieres subráyala en tu Biblia, dice, si no le agradare, por haber hallado en ella, y subraya esta segunda frase, alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, es decir, su segundo matrimonio, y le escribiere carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, dice el versículo 4, no podrá
su primer marido, que la despidió, volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida. Porque esa abominación delante de Jehová, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sería un pasaje que podríamos detenernos y tener otro estudio aparte solamente de este pasaje. Es importante entender, o es necesario entender, que en ninguno de los pasajes, son pocos los pasajes que hablan acerca del divorcio, pero ninguno de los pasajes que nosotros encontramos en la Biblia y que se habla del divorcio, en ninguno de ellos vas a encontrar un consejo a casarse, en ninguno de ellos vas a encontrar una aprobación no vas a encontrar un consejo para divorciarse, ni ninguna muestra de aprobación al hecho del divorcio. Acá porque algunos toman este pasaje y dicen, ¿ves? La Biblia habla de que es lícito o que se apruebe el divorcio. Aquí en ninguna manera se está aprobando, ni se está fomentando, ni se está aconsejando. Simplemente lo que está haciendo Moisés en este pasaje, se daba una situación en un contexto muy particular en el Antiguo Testamento, y Moisés da una serie de lineamientos, ¿sí? Es diferente dar un consejo o aprobar una situación o tratar de regular una situación que de cualquier manera se estaba dando. El divorcio se estaba dando de todas maneras. Así que lo que hace aquí Moisés, fuera, como te digo, de dar un consejo, de aprobar esta situación, dice, esta situación se está dando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es por lo menos regularla. ¿Con qué tenía que ver esta regularización o regulación con respecto al divorcio? Si te das cuenta, una mujer que se había casado se divorcia, se casa con otra persona, pero si este segundo matrimonio se divorciaba nuevamente, o el segundo matrimonio, el segundo esposo moría, ¿qué dice? Ya no se puede volver a casar con el primer matrimonio que tenía. El contexto es totalmente diferente, ¿sabes? El contexto, ¿sabes más bien con qué tiene que ver? El contexto tiene que ver, uno, con la dignificación del matrimonio, es decir, no puedes estarte casando, divorciando y casando todas las veces que se te antoje. El contexto no tiene que ver con fomentar el divorcio, tiene que ver con enaltecer el concepto del matrimonio. Y en segundo lugar, este pasaje de Deuteronomio tiene que ver con la dignificación de la mujer. ¿Ves? Porque una mujer no es que, ahorita me caso con ella, me divorcio, se casa con otro, pero si se divorcia de él o el fulano muere, pues otra vez me vuelvo a casar con ella. Lo que quería más bien Moisés transmitir en estos versículos es, la mujer no es una mercancía, la mujer no es una mercancía que hoy se casa con uno, después se casa con otro y se muere, puede volver a regresar. El contexto no tiene nada que ver con un consejo o con fomentar o con aprobar el tema del divorcio. Pero este versículo, y no solamente ahora, sino que muchos años atrás, el tema del divorcio ya era muy controvertido. Apuntaste esas dos frases, ¿no? En el versículo 1. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y la primera frase que te hice que prestaras atención es, si no le agradare, porque esto desató una controversia enorme en el sentido de qué significa que yo me case, pero después mi mujer no me agrada. Y la segunda frase dice, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora, con estas dos frases, si hay algo en mi mujer que no me agrada, o si encuentro en ella algo indecente, históricamente surgieron dos líneas de pensamiento o dos escuelas rabínicas que daban diferentes interpretaciones. Una de estas escuelas rabínicas era la escuela del rabino Hillel. Este rabino Hillel hacía énfasis en la primera frase, si no le agradara. Y la segunda escuela rabínica, que era la que dirigía un hombre llamado Shammai, él hacía énfasis en la segunda parte, si encontrare alguna cosa indecente. Este rabino, Shammai, decía que esta frase, si encontrara en su mujer algo indecente, tenía que ver directamente con un contexto sexual. Es decir, Shammai diría, o la escuela del rabino Shammai diría, el único motivo por el cual una persona se puede divorciar o dar una carta de repudio es si encuentra en su pareja algo moralmente indecente, ya sea una infidelidad o ya sea algún acto de deshonestidad moral. Ese es el único y exclusivo caso en el cual una persona puede llegar a divorciarse.
Pero la otra escuela, la del rabino Hillel, ellos hacían énfasis en la primera frase cuando dice, si yo me caso y encuentro algo en mi mujer que no me agradara. Y de ahí se derivaba cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, este rabino, el rabino Hillel, decía, por ejemplo, si tu mujer, mientras está cocinando, si está horneando pan, y el pan se le llega a quemar, eso podía ser considerado como una situación que no le agradara al esposo. Por lo tanto, si a una mujer se le quemaba el pan, de acuerdo a esta interpretación, tenía todos los argumentos legales conforme a la ley para dar una carta de repudio o para divorciarse de su mujer. Por ejemplo, decía esta escuela del rabino Hillel que si de repente el varón, el esposo, veía en la calle o veía en la ciudad a una mujer que fuese más atractiva que su propia esposa, esto sería considerado una situación que al varón no le agradara, porque sería una vergüenza que habiendo mujeres más guapas y más atractivas, yo tuviera una esposa no tan guapa y no tan atractiva. Es decir, mi esposa se convertía en una causa de afrenta o en una causa de vergüenza para mi matrimonio. Así que legalmente, de acuerdo a la ley, si yo encontraba una mujer más atractiva, tenía todo el derecho de, por la vergüenza ocasionada por mi esposa, darle carta de repudio o divorciarme. Cosas como si una mujer tenía mal aliento, era considerado como algo que al esposo no le agradaba y por lo tanto tenía la autoridad y el derecho legal de repudiar a su mujer y divorciarse. Así que era un tema desde muchos años atrás controvertido. Ahora, los discípulos querían justamente en esta ciudad donde había sucedido todo esto con Herodes, querían ponerlo entre la espada y la pared. Si nuestro Señor Jesús, él decía o manifestaba cierta inclinación a la escuela del rabino Shammai, diciendo que la única causa por la cual una persona podía divorciarse era por adulterio o por una situación moral, se le venía en contra empezando desde Herodes y pasando por muchas de las multitudes que estaban ahí, porque sin duda esta escuela del rabino Shammai que decía que puedes, del rabino Hillel que decía que puedes divorciarte por cualquier causa, era la postura que la mayoría de las personas tenían, así que se echaría en contra también a la gente. Así que ya sea que se inclinara por una escuela de pensamiento o por la otra, nuestro Señor Jesús estaba puesto aparentemente por ellos entre la espada y la pared. Muy controvertido el tema del divorcio desde aquellos entonces hasta nuestros días. ¿Qué tan controvertido puede ser el divorcio, ¿no? Si nosotros pensamos en algunas cosas como por ejemplo en el asunto legal, si los dos están de acuerdo, quizá todo funciona rápido, pero si alguno de los dos no está de acuerdo, genera toda una controversia para decidir si el divorcio es aprobado o no. A los ojos de Dios y a los ojos de Jesucristo es un tema sumamente claro. Nosotros lo leímos ahí en nuestro pasaje, en el versículo 4. Dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio, fíjate, dice el versículo 6, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó, remontándose ahí al libro de Génesis. Versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Y al final, en los últimos dos versículos que leímos, dice, el que se divorcia, si se vuelve a casar, no solamente él es acusado de adulterio, sino que la persona con la que se casa también es acusada de adulterio. ¿Te das cuenta? Podríamos nosotros pensar en tantas controversias que pudiera generar el tema del divorcio, pero para nuestro Señor Jesús no existían las controversias. Era un tema sumamente claro. Es decir, Shammai puede decir lo que quiera, Hillel puede decir lo que se le antoje, ustedes fariseos pueden tener su perspectiva, Herodes puede tener su punto de vista,
pero lo que Dios estableció desde el principio de Génesis es claro. Dice, varón y hembra los creó, no hay más, no hay un tercer sexo, no hay un tercer género. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y termina nuestro Señor diciendo, citando el libro de Génesis, por tanto lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Te das cuenta? Por más controversias que puedan existir, a los ojos y desde la perspectiva de Dios no existe la controversia. Simplemente delante de Dios el divorcio es algo que jamás va a ser aprobado y que jamás por ninguna circunstancia, salvo por causa de adulterio, y después ese sería otro tema, pero no es aceptado y no es de ninguna manera aprobado. Hay un versículo muy interesante que no lo vamos a leer, pero después tú lo puedes leer, Malaquías capítulo 2, versículo 16, y es un versículo tan claro que lo que Dios dice es simplemente esto, que Dios aborrece el divorcio. Podemos verle la controversia que querramos ver. Nuestro Señor y nuestro Dios dice, el divorcio es algo que ante mis ojos es algo digno de aborrecer. Y sabes, la palabra que utiliza ahí Malaquías en el capítulo 2, versículo 16, con el hecho de aborrecer el divorcio, no es simplemente el hecho de no estar de acuerdo o de no aprobarlo, sino que la idea en Malaquías es que el divorcio, a los ojos de nuestro Dios, es algo que le produce asco, es algo que le produce deseos de vomitar. Esa es la palabra que se utiliza en el original. Causa un alejamiento entre Dios y la persona que llega a tomar la decisión de divorciarse. Así que, ¿quieres firmar el contrato de una vida de tragedias y desventuras donde hagas a Dios tu enemigo y que Dios esté lejos de ti? Firma tu acta de divorcio. Y con eso ganarás que Dios mismo no quiere estar cerca de ti. ¿Ves? El pasaje no da margen, nuestro Señor Jesús no da margen a un tema que pudiera parecer controvertido. Simplemente el divorcio ante los ojos de Dios es algo aborrecible. Y sin duda, bueno, si ha sido tu experiencia, si quizás estás escuchando este mensaje, tú puedes llegar a entender lo duro y lo fuerte y lo frías que pueden llegar a ser estas palabras. Y tú mejor que nadie, si atravesaste la experiencia de un divorcio en tu vida, tú sabes exactamente lo que estas palabras pueden llegar a hacerte sentir. Y como te decía al principio, la idea no es abrir heridas, no es remover sentimientos, ni juzgar, ni hacerte sentir mal. Pero tampoco la idea y nuestro deseo como iglesia es ocultar o matizar enseñanzas que están claras en la palabra de Dios. Así que si estás en contra de lo que acabas de escuchar, no estás en contra de mí, o no estás en contra de una iglesia, o no estás en contra de una escuela de pensamiento, estás en contra directamente de lo que Dios dice en su palabra, por más duro y difícil que pueda llegar a parecer. Un tema controvertido, pero que a los ojos de Dios es un tema sumamente claro y sumamente contundente. ¿Y sabes por qué? La idea en Génesis, cuando dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre, que el hombre y la mujer serán una sola carne, significa que en el momento en el que se concibe el matrimonio, la pareja llega a tener una unión tan fuerte y tan íntima a nivel espiritual y a nivel emocional que simplemente es imposible separarlo. Un papel no puede separarlo. Cuando una pareja decide casarse, es interesante y hermoso porque Génesis dice
lo que Dios unió. Es decir, humanamente quizá dos personas deciden unirse en matrimonio, quizás un juez en un papel hace un protocolo legal y deja sentada esa unión, pero realmente quien une a estas personas en un vínculo inseparable e indivisible es Dios. Y no hay poder humano, no hay factor humano que pueda llegar a separar o a dividir algo que Dios unió tan fuertemente. Es como si tomaras dos vasos con agua, los mezclaras y después quisieras inútilmente volver a dejar en los dos vasos el agua que había originalmente en uno de ellos. No se puede. Por eso el tema de los ojos de Dios es tan claro. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Por más que legalmente te divorcies, esa unión delante de Dios, ese vínculo que se formó emocional, espiritual y físicamente, jamás se va a poder dividir. Ni un papel lo puede lograr. Y continúa nuestra lectura. En el versículo 9 decía, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y mira qué interesante, en el versículo 10 dice, en casa volvieron los discípulos a preguntar de lo mismo. Qué interesante, porque realmente hicieron bien los discípulos en preguntar. ¿Por qué? Porque la pregunta de los fariseos, ¿cuál era? ¿Es lícito divorciarse o darle carta de repudio a la mujer por cualquier causa? Y si nosotros leemos el pasaje de forma literal, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La realidad es que Jesús no da una respuesta, no dice sí o no. Lo que ellos esperaban, que él tomara partido por una de las escuelas rabínicas o por la otra, no sucedió. Si tú analizas el pasaje, no hay una respuesta contundente a la respuesta que los fariseos le habían hecho en cuanto a si era lícito por cualquier causa o no por cualquier causa. Entonces los discípulos hicieron bien en preguntar. Ya cuando estaban en la intimidad, ya cuando estaban ellos juntos, solos en casa con nuestro Señor Jesús, vuelven a preguntarle en cuanto al divorcio. Y sabes, no solamente esa pregunta fue correcta porque no había dado una respuesta literal o concisa, esta pregunta también era válida por lo siguiente. Muy probablemente los discípulos tenían cierta tendencia o cierta inclinación a esta línea de pensamiento del rabino Hillel, que decía que podías divorciarte o repudiar a tu esposa por cualquier causa. Muy probablemente ellos estaban casados con esa postura, porque te repito, esa era la postura o esa era la línea de pensamiento que la mayoría de la gente en esos entonces seguía. Pero Israel, ¿por qué dices eso? ¿De dónde sacas que los discípulos estaban de alguna forma también inclinándose hacia esa línea de pensamiento que por cualquier causa, llámese mal aliento o pan quemado, puedes divorciarte de tu pareja? Y sabes, no es invento, hay una clave que nos da el mismo pasaje o la misma historia en el libro de Mateo. ¿Te recuerdas? Este pasaje está narrado también en Mateo capítulo 19. Y si tú lees Mateo 19:10, cuando están en ese contexto, los discípulos solos con Jesús y le vuelven a preguntar, los discípulos expresan algo como lo siguiente. Ellos dicen, si esta es la condición del hombre y la mujer, es decir, si lo que Dios unió ya no se puede separar, si no puedo divorciarme, si no puedo darle carta de repudio a mi mujer por cualquier causa, dicen los discípulos, si esta es la condición del hombre con su mujer, dicen los discípulos ahí en Mateo, no conviene casarse. Es decir, si ya no me puedo separar, si es tan difícil, ni siquiera me conviene casarme, ¿no? Así que muy probablemente con este versículo, los discípulos habían sido también contaminados con esta línea de pensamiento y decían, no, pues Señor Jesús, le estás poniendo muy difícil, yo pensé que era más fácil. Yo pensé que si ya no me gustaba o si no me convenía o el matrimonio no era lo que yo me había esperado, me divorciaba tan y se acabó. Pero si es tal la condición, no, ni conviene casarme, ¿no?
Así que muy probablemente ellos también estaban un poco con su mente en esta situación, y por eso es válida la pregunta que le vuelven a hacer estando en casa. Y los últimos versículos ya los habíamos leído también. ¿Qué dice? Versículo 5. Dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Dice, por la dureza de vuestro corazón. Pues el divorcio no es un tema que tenga que ver con lo económico. El divorcio no es un tema que tiene que ver, como ha sucedido en estos días con la cuarentena, que estamos pasando mucho tiempo juntos y ya no la aguanto, ¿no? El tema del divorcio, escucha, ni siquiera tiene que ver con la otra persona. Siempre que nosotros escuchamos a alguna pareja hablando del matrimonio, siempre es por causa de ¿quién? De la otra persona, de la otra persona, de la otra persona. Pero ¿qué dice acá nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos? Dice que es un problema del corazón. El divorcio no tiene que ver, escucha, con las circunstancias que uno puede llegar a estar viviendo. El divorcio no tiene que ver con la llamada incompatibilidad de carácter. El divorcio no tiene que ver con lo que mi pareja es o con lo que mi pareja, con su carácter, con lo que me hace o con lo que no hace. El tema del divorcio pasa única y exclusivamente, ¿sabes por dónde? Por un problema de mi propio corazón. Podemos ponerle todos los argumentos que querramos, pero lo que detona y lo que lleva a que una familia o que una pareja se divorcie es mi propio corazón. Dice ahí, por la dureza de vuestros corazones. Hay algunos otros pasajes que por tiempo no podemos estudiar ahora. Pablo en 1 Corintios habla de algunos casos de divorcio y sí se establece que la única causa, escucha bien, que la única causa por la cual una pareja pudiera divorciarse es por causa de infidelidad. Pero en el mismo apóstol Pablo no lo da como un consejo de tu pareja te fue infiel, esto es lo que tienes que hacer. En ningún momento Pablo ni siquiera fomenta el divorcio, sino que dice, esta sería la única causa por la cual podría llegar a ser válido, pero si se puede evitar el divorcio, se tiene que evitar a toda costa, ¿sí? Y ya terminando en nuestro mensaje el día de hoy, puede haber muchas personas que estén escuchando este mensaje y el mensaje podría ser diferente para cada uno de nosotros. Si eres soltero, creo que el mensaje y la aplicación es muy clara. El matrimonio es algo sumamente serio. El matrimonio es algo que tienes que pensar y que tienes que considerar. Obviamente, mi consejo y el consejo de la palabra de Dios no es que no te cases, al contrario es que te cases, pero el consejo a partir de estos versículos es, debemos de tomar el matrimonio como algo serio, porque una vez que una pareja se une, no hay absolutamente nada que pueda llegar a separarlos. Si quizá tu experiencia fue que ya pasaste por un divorcio y dices, bueno, ¿y qué puedo sacar yo de acá? ¿Sabes? Podemos encontrar esperanza en Dios. Porque la Biblia habla de un pecado imperdonable y ese pecado imperdonable no es necesariamente el divorcio. Así que si es la experiencia de tu vida, no tienes que sentirte como desechado por Dios, como una persona de menor valor o de menor categoría que alguien que quizá está casado. Porque Dios en su palabra nos ofrece esperanza. Y si tú vienes a Él con un corazón arrepentido, y si tú vienes a Él confesando que tienes un problema en tu corazón, dice el mismo apóstol en Corintios que Dios tiene la capacidad de hacer que las cosas viejas pasen
y que a partir de ahora todo sea hecho nuevo. El divorcio, si fue la experiencia de tu vida, no es el final de tu vida, ni te condena a una vida excluido de los planes y de cosas que Dios pueda hacer con tu vida. Y quizás eres soltero, no has vivido nada así, quizás ya pasaste por una experiencia así. Quizás el tema más complicado es si justamente en este momento o en estos días has estado batallando con la idea de separarte o con la idea de divorciarte. Y quizás el mensaje para ti sería que no tienes que hacerlo, no tienes que llegar a eso, porque el problema del divorcio no tiene que ver, como te decía, ni siquiera con tu pareja, no tiene que ver con circunstancias, no tiene que ver con cosas que la otra persona hace o no hace o deja de hacer. El asunto del divorcio, escucha bien, tiene que ver única y exclusivamente con una condición de tu propio corazón. Y para aquel que se divorció, si bien el divorcio ya no tiene remedio, pero el corazón sí tiene remedio. Y si no te has divorciado, pero ese es el pensamiento que quizás ha estado invadiendo tu corazón y tu mente, pídele a Dios que transforme tu corazón, no que transforme a tu pareja, no que transforme circunstancias, sino que haga una obra milagrosa y que en este día, hoy, pueda transformar tu corazón, porque el matrimonio es un problema de eso. Si estás pensando divorciarte, escuché hace tiempo una ilustración, no sé cómo andaremos de tiempo, no me pusieron cronómetro, pero decía que vino un hombre en una ocasión a un hombre sabio y viene a este hombre sabio y le dice: estoy en un dilema, no sé qué hacer, no sé si divorciarme de mi pareja y quedarme con mi amante, o dejar a mi amante y quedarme con mi pareja con la cual estoy casado. Y dice esta historia o esta ilustración o esta anécdota que el rabino fue a su jardín y que tomó una rosa y que tomó un cactus y que los puso delante de este hombre y que le dijo: si yo te diera a elegir en este día, ¿qué elegirías? ¿Elegirías la rosa o elegirías quizás el cactus? Y este hombre dijo: ni siquiera lo tendría que pensar, elegiría la rosa. Y el hombre sabio entonces le dice: si eligieras de tal manera, sería la peor elección que harías en tu vida. Porque la rosa tarde o temprano se va a marchitar, sus pétalos van a caer, la hermosa apariencia que tenía va a ser efímera, va a ser pasajera, el placer que te ofreció esa rosa va a ser temporal y se va a acabar. Pero por otro lado, el cactus nunca va a dejar de ser cactus, siempre va a permanecer verde, siempre va a permanecer con sus espinas y en algún momento, con el paso del tiempo, va a llegar quizás a producir hermosas flores que quizás en un principio nunca habías visto. Y con esta ilustración le decía: tu esposa no va a cambiar, va a seguir siendo siempre la misma y es la única que a pesar del paso del tiempo ha permanecido y has estado contigo. Y creo que la idea de la ilustración se entiende, porque sabes, quizá si justamente tu pensamiento de divorcio o tu pensamiento de dejar a tu pareja tiene que ver no solamente con la situación que estás viviendo con ella, sino quizás y muy probablemente con una tercera persona, porque estadísticamente muchos de los casos de divorcio en nuestro país son por una tercera persona. Déjame decirte que estás tomando la peor decisión que puedes llegar a tomar en tu vida, porque en algún momento esa rosa que hoy parece hermosa, en algún momento sus pétalos van a caer, en algún momento se va a marchitar y todo lo hermoso que quizás puede llegar a ofrecerte el día de hoy va a desaparecer. Y lo que estás viendo como hermoso hoy quizás es algo ficticio, es algo que ni siquiera existe. Yo te animaría en el nombre de nuestro Señor y en el poder de su palabra, que te quedes con aquella persona
que a pesar de conocerte y a pesar de saber quién eres, hasta el día de hoy ha decidido quedarse contigo. Porque el divorcio tiene que ver con un problema no de la otra persona, sino que tiene que ver con un problema de mi propio corazón. Así que el divorcio, tema controvertido, pero sin duda un tema muy claro a los ojos de Dios. Tan claro que Él lo dice. Es un problema que no tiene que ver con las circunstancias ni con nada exterior, tiene que ver con mi propio corazón. Así que el día de hoy, sea cual sea tu situación, soltero, quizás ya atravesaste un divorcio, quizás estás pensando en este mismo momento en la posibilidad del divorcio, o quizás nunca en tu mente ha estado el divorcio y dices, gracias a Dios, yo ya la libré, ya tengo 5, 10 o 15 años de casado. No te confíes, porque el divorcio es un problema en nuestro corazón. Te animo a que hoy, entonces, pensando en este pasaje, puedas poner tu corazón delante de Dios, y si hay algo incorrecto dentro de él que está afectando tu matrimonio, que podría llegar a afectar tu matrimonio en un futuro, que hoy vengas a los pies de Jesús, que hoy vengas a la cruz y digas, Jesús, mi corazón es malo, mi corazón es perverso, y en mi corazón hay cosas que están afectando mi matrimonio. Hoy quiero entregártelas para que tú las transformes. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Dios, yo te ruego que cada uno de ellos pueda en este día venir a ti arrepentidos, con un corazón sincero y buscando la esperanza que solamente viene de ti. Te ruego por aquellas personas que hoy están viendo en el divorcio una falsa solución a sus problemas, que puedan entender que hagan lo que hagan delante de ti, su matrimonio es inseparable, indisoluble. Dios, que si alguien está teniendo estos pensamientos mientras nos escucha, que pueda entender que quizás sería el divorciarse el error más grave que podría cometer en su vida. Que para aquellos, Dios, que han atravesado por una experiencia tan dolorosa, que ellos puedan también experimentar el perdón y la esperanza en ti. Gracias, Dios, por este tiempo. Cuida cada matrimonio que escuche este mensaje, cuida mi matrimonio, porque sin duda ninguno de nosotros estamos exentos a una situación así. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra el día de hoy. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.